Muchos sabéis cómo funciona el sistema de jurisdicción de menores. Mm, Pero yo creo que aquí hoy lo que estamos hablando es de justicia restaurativa. Y pienso y introduzco aquí ese elemento educadamente provocativo que ha dicho Emilio. La justicia restaurativa la podemos entender tanto en el ámbito judicial como en el ámbito extrajudicial, que creo que es algo que deberíamos de debatir aquí, de cuáles son las fórmulas para lograr esa justicia restaurativa fuera de la entrada en el proceso. Dada esa judicialización, pues tenemos varias opciones. En primer lugar, si entendemos que son hechos, lo que le llaman muchos autores, delitos de bagatela, ¿no? Hechos leves, o es el primer hecho delictivo que ha cometido esa persona, que presuntamente ha cometido, presunción de inocencia siempre, podemos incluso desistir de la incoación de ese expediente de reforma. Puede ocurrir también, porque eso lo hacemos, digamos, con el atestado. No tenemos ningún dato más, pero vemos que es un hecho extraordinariamente leve, con arreglo a los antecedentes, no nos consta nada más y decidimos que lo mejor para ese menor es no meterlo en la dinámica judicial porque puede tener repercusiones mucho más negativas. Si decidimos seguir adelante, si decidimos incoar ese expediente de reforma, ahí ya vamos a tener más elementos de juicio. Por la postura que yo he visto en la víctima y por el propio reconocimiento o asunción de los hechos por parte del menor, que no significa tampoco un reconocimiento de culpabilidad en muchas ocasiones, porque en numerosos supuestos no son ni siquiera conscientes de que eso que han cometido efectivamente es un delito. Y yo creo que ahí tenemos que estar también todos muy pendientes para saber qué es lo que vamos a hacer con ellos. Una vez que nos entrevistamos con ese menor, digo entrevistar de una forma sui generis porque evidentemente es una declaración pues, de investigado con todo lo que ello conlleva, pues podemos decidir, en su caso, derivarlo a una solución extrajudicial, mediación o conciliación con la víctima. El viernes yo tuve 15 declaraciones, 5 fueron derivadas a solución extrajudicial, porque eran menores que decían, yo me he dado cuenta cuando mis padres me lo han explicado que esto no tenía que haberlo hecho. Y quiero participar en un proceso reparador. Y quiero pedirle no ya pagar, porque en uno de los casos, por ejemplo, la víctima decía, mire usted, si yo lo que quiero es que este niño no vuelva a hacer esto, yo no quiero dinero. Esa a veces es la satisfacción simplemente que necesita la víctima. Y ese menor, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, ¿qué notamos? Que podemos trabajar con él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues no lo vamos a llevar a un procedimiento judicial, no lo vamos a llevar a un juicio oral, no lo vamos a llevar a la posibilidad de una sentencia condenatoria, sino que vamos a ir a un procedimiento de mediación o de conciliación. Muchas sentencias que se han hecho, sobre todo en el pasado, estoy hablando de una serie de delitos muy concretos, como delitos contra la seguridad vial, por conducir sin licencia, sin permiso, por conducción temeraria, por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, delitos leves, que todavía sigue existiendo, las antiguas faltas que también se hacían, pues evidentemente se podrían haber reconducido a un proceso de mediación sin ningún tipo de problema. Entonces, de hecho, la propia ley, por ejemplo, durante la fase de instrucción es el Ministerio Fiscal quien tiene el principio de oportunidad y el artículo 19 de la ley creo que dice que el juez se limitará a dictar auto acordando el sobreseimiento del proceso de mediación que ha habido y se archiva el procedimiento. Lo que sí es cierto que estos días he estado haciendo un poco de contando los datos, en el año 2020 en mi juzgado, aquí somos 3, pues si lo multiplicamos por 3 porque los números son parecidos, en el 2020 se resolvieron en mi juzgado 44 asuntos por conciliación o reparación, 2021 fueron 63, ¿vale? 2022 fueron 71, 2023 fueron 80 y algo, 87 creo recordar, y en el 2024 es prácticamente el 25%, es decir, 1 de cada 4 asuntos se resuelve por mediación o conciliación. He trabajado como mediadora, ahí sí he tenido la oportunidad de constatar la importancia de darle un espacio a la persona menor pues, para que reflexione, para que haga una reconstrucción de lo que pasó, para que vuelva a darle también una cabida a sus emociones y una vez que se le reconozca a esa persona tiene mucha más facilidad y posibilidad de reconocer a la otra persona, de reconocer a la víctima y el daño que ha podido hacer. Hay 3 diferencias clave que puedo detectar que aporta la mediación en relación a otras medidas.
como es, en primer lugar, la devolución del conflicto a las partes. Normalmente en un proceso ordinario es el juez el que determina pues, el tipo de medida que se le va a imponer y, en cambio, en la mediación son las partes las protagonistas, son las partes las que deciden cómo, cuándo, dónde y quiénes van a estar implicados. Entonces, en ese devolver de las partes cuando, sobre todo, la persona menor se responsabiliza de sus hechos, se responsabiliza de sus emociones y una vez que consigue eso es capaz de responsabilizarse de la otra persona. Otro aspecto importante que va también relacionado es la reparación del daño. No es una persona externa ni una persona ajena la que indica, impone o determina cómo y qué es lo que tiene que hacer para reparar a la víctima. Quien mejor lo sabe es uno mismo. El que ha sufrido el daño es el que sabe cómo le gustaría que se le escuchara, cómo se le gustaría que se le reparara. Entonces, es cuando el menor se hace responsable de que, además de la culpa, tiene en sus manos la posibilidad de reparar a la otra persona, es cuando normalmente se produce esa solución y que viene una solución elegida. Y, por último, que también ha hecho referencia Jorge, es en relación a la implicación tanto de la familia como de la comunidad y del contexto. La familia es importante porque sí que es verdad que en las medidas judiciales la familia tiene un papel un poco pasivo, tienen que acompañar, tienen que ayudar a cumplir, pero sí que es verdad que en la mediación la familia tiene que tener un papel primordial de acompañamiento, de creer en la cultura de la paz, de respetar y apoyar a su hijo y sobre todo de creer que las dos partes lo pueden resolver. Y después nosotros como comunidad es imprescindible que también tengamos un papel activo en ese reparar, en ese reconstruir una sociedad, en creer en la gente, en que entre todos podemos crear una cultura de paz, de diálogo, porque todos en algún momento determinado podemos cometer un error, pero lo bueno es saber que fruto de ese error podemos sacar un aprendizaje o podemos construir otras respuestas más allá de un castigo. Es verdad que yo lo veo todo con una cierta perspectiva, ¿no? Desde un poco más atrás, y bueno, pues también puede ayudar de alguna forma pues a conseguir que la mediación se pueda extender un poco más. Efectivamente, yo creo que se puede llegar a más víctimas. Yo creo que es fundamental también entender qué es la mediación y cómo funciona. Bueno, yo creo que aquí se ha explicado bastante, en particular, ¿no? De forma práctica por Virginia, ¿no? Esa mediación. Pero yo creo que eso hay que trasladarlo a la sociedad. Hemos visto en el primer ponente, ¿no? El doctor Hobson, ¿no? Creo que se llamaba, que efectivamente en países, anota, como Finlandia, Bélgica, donde se llega ya casi a todos los delitos, y no solamente en la justicia juvenil, sino también en la de adultos. Lo comentaba antes con una compañera, la mediación aquí la tenemos ya desde hace 20 años. La mediación acaba de empezar. La justicia clásica lleva décadas, siglos, ¿no? Con lo cual tenemos una justicia muy profesional, unas cotas de profesionalidad yo creo absolutas. Si algo se le puede echar en cara a la justicia es que no tiene los medios necesarios y suficientes, que de hecho nos corresponde a las administraciones, no justamente a los jueces y magistrados, ¿no? Con lo cual, la justicia clásica ya la hemos conseguido, la tenemos. Todo es mejorable, pero la tenemos. La mediación yo creo que lo que puede aportar es un plus realmente para conseguir una justicia total, una justicia yo creo que exitosa. A mí me parece que la víctima le importa no demasiado la pena que se le pueda poner al victimario, al agresor. Le puede importar al principio, pues le ha caído un año de internamiento, o en el ámbito de mayores 5 años de internamiento en un centro penitenciario. Yo creo que eso a la víctima al principio le puede servir, le puede dar cierta tranquilidad, pero ¿qué pasa cuando ese victimario, ese agresor vuelva a salir a la calle? ¿Se ha solucionado el problema? No se ha solucionado el problema. Yo creo que la mediación debe de entenderse como un módulo realmente novedoso a la justicia clásica y tradicional, donde ya por fin consigamos poner a la víctima en el foco y que esa víctima pueda resultar reparada. Que realmente haya una reparación. Y no me refiero tampoco a la reparación económica, ¿no? Que también pues puede ser importante. Yo me refiero a la reparación interna. Quien sufre un delito, quien padece un delito, realmente lo que ha padecido es un trauma. Y ese trauma tiene que ser solventado y debe ser solventado. Pues puede ir a una terapia, ¿no? Y que con esto pues que lo intente superar.
un atajo para esa terapia es perfectamente el perdón del agresor. Yo creo que en esa víctima hay un montón de dudas. ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué no le ha pasado a otra persona? Como no hay respuestas, porque con el agresor no tiene ningún tipo de contacto, no tiene ningún tipo de comunicación, pues esa víctima tiene que ella misma intentar responderse a esas preguntas, que son irresolubles, que por sí misma no va a poder llegar. Entonces, si se consigue llegar a un proceso de mediación donde esas preguntas van a tener una respuesta, porque va a haber un agresor que va a explicar el porqué. Oye, pues fuiste tú por esto, por una mera casualidad o por otras circunstancias. Esas preguntas van a quedar respondidas, con lo cual la víctima va a racionalizar esas respuestas y seguramente va a sanar de una forma más fácil. Yo creo que se tiene que intentar hacer extensivo a muchos delitos. Es verdad que en materia juvenil funciona muy bien la mediación en los delitos leves, y oye, es fantástico, pero es verdad que se puede empezar a plantear otros tipos de delitos donde también puede ser viable, sobre todo cuando hay una víctima que ha padecido ese delito. Puede, bueno, pues efectivamente, conseguir que no haya reincidencias. Y ahora me pongo desde el punto de vista del infractor, del agresor, de quien ha cometido el delito, someterse a una mediación, yo creo que no solamente el momento puntual donde se tiene frente a frente, si fuera el caso, a la víctima, sino que yo creo que hay un trabajo introspectivo previo importante donde esa persona sabe que se va a poner delante de esa víctima, va a pensar qué le va a decir, cómo le va a explicar cómo ocurrió todo, intentar darle las explicaciones que sean, con lo cual esa persona que ha hecho ese trabajo interior, que yo creo que es importantísimo, yo creo que es muy difícil, no voy a hacer la vida, pero depende de los perfiles, pero es muy difícil que vuelva a cometer un delito, simplemente por no tener que enfrentarse a eso, con lo cual yo creo que la mediación es también un espejo que se puede poner en el infractor para darse cuenta del daño que ha provocado, y cuando justamente se quita ese espejo y tiene enfrente a la víctima, yo creo que la confrontación, el choque, ¿no?, emocional que va a vivir le puede hacer cambiar muchísimas cosas, con lo cual yo creo que sí, que la mediación debemos de apostar mucho por ella. Si nos llegaran casos puntuales del primer hecho, el primer momento en que el niño le dice a la madre o al padre, hijo de tal, o te voy a matar si no me dejas salir esta noche, se puede hacer una mediación. Se puede hacer una mediación porque al final esos delitos pasan, hay estilos contradictorios educativos, hay o una educación demasiado estricta o demasiado laxa, y eso sí se puede llevar a cabo en una mediación, un encuentro entre las partes con un resultado satisfactorio. También funciona esa mediación, por llamarla mediación, aunque no sea en el sentido técnico-jurídico de la jurisdicción de menores, en una medida de internamiento. Lo sabe Emilio, que hace muchos años de director en el Limonar, que está prácticamente especializado en violencia filoparental. Los menores entran internados y a medida que van evolucionando en su tratamiento, se comienza con la terapia familiar y al final, después de sesiones muy duras, pues sí se llegan a comprender unos con otros y de allí salen sin al menos grandes posibilidades de que cometan otra vez el delito. Que sí que es verdad, cuando un expediente tipificado como maltrato intrafamiliar llega a la Fiscalía, es porque han llegado a situaciones muy límite. Entonces está claro que ahí no se puede mediar, porque no se puede, sobre todo si siguen conviviendo en el mismo domicilio, si están activas las agresiones físicas. Por una serie de motivos no se podría trabajar en ese momento, pero en cambio creo que la complementariedad de las distintas medidas sí podría funcionar. Como bien dice, el grupo educativo funciona muy bien, los centros de internamiento también, y es ahí donde se va haciendo un tipo de trabajo, pero veo imprescindible lo que es la mediación intrajudicial dentro del proceso, integrarlo, y que se puede iniciar el trabajo también con la familia, porque si no, y responsabilizarlos a ellos también. Es esa parte que decíamos de devolver el conflicto a las partes. Cuando devolvemos el conflicto a las partes, los padres también se sienten protagonistas de que tienen que hacer un esfuerzo por cambiar y por reconvertir esa situación. Que, por supuesto, que lo primero que hay que hacer es proteger a todos los miembros de la familia, ya sea en un grupo de convivencia o en un centro, pero que la mediación intrafamiliar
también la mediación intrajudicial creo que tiene muchísima cabida, y lo bueno y rico es la complementariedad de las distintas medidas y soluciones extrajudiciales que ofrece el sistema judicial. Cuando se pone una regla de conducta de cumplir terapia familiar, en realidad los padres no tienen por qué cumplir la terapia familiar porque ellos no son los que han cometido el delito. Lo hace. El delito lo ha cometido el menor. Entonces se le intenta explicar, incluso ya a veces lo pongo en la sentencia, terapia familiar, entre paréntesis, a la que deberán asistir obligatoriamente los padres. Porque claro, si no asisten los padres nos quedamos a medias, ¿sabes? Pero bueno, los padres por regla general colaboran, porque como es el último recurso que les queda, colaboran. Pero la terapia familiar se hace en los grupos de convivencia, la terapia familiar se hace en los centros de internamiento, en el programa Barca, creo que se llama, ¿no? Que es un programa muy completo y además la terapia familiar es muy intensa. Se trabaja mucho con los progenitores y con el menor, incluso no sé si lo extendéis a más miembros del grupo familiar, como hermanos y otros familiares. Nosotros, por ejemplo, desde Fiscalía enviamos al equipo de soluciones extrajudiciales un expediente, no le decimos conciliar, reparar sino el menor ha cometido este hecho, a ver qué hacéis con ello. Y de hecho yo así se lo explico a los menores. Digo, vais a ir a un equipo que está formado por especialistas, que van a hablar con vosotros y que va a ver qué es lo mejor que se puede hacer con vosotros para que asumáis lo que habéis hecho y no se vuelva a repetir. Entonces ya, por supuesto, el catálogo tan amplio como ellos estimen oportuno. Yo creo que todos los que realmente hay una víctima que ha tenido un padecimiento y un trauma, debe de procurarse, por supuesto, sin poner la realidad, ¿no? Hay muchos supuestos que son realmente imposibles, pero vuelvo un poco a lo de antes. Creo que porque no hay esa cultura de mediación pero yo entiendo que cualquier víctima tiene el derecho a ser restaurada y que se le ayude en ese proceso de reparación. Otra cosa es que podamos ser reacios inicialmente, pero en principio, bueno, se puede ampliar todo lo que sea posible, ¿no? Y con las oportunas cautelas y prudencias, ¿no? Además, creo que hay muy buenos profesionales y cada vez es más conocido en el ámbito judicial cómo funciona esto, los profesionales del ámbito de la mediación, con lo cual es también más difícil equivocarse. Saber qué tipo de delitos, qué perfiles de víctima de agresor van a ser, eso nos lo va a dar la experiencia. Con lo cual, efectivamente, yo creo que es difícil que nos equivoquemos, y sabiendo que no se tiene que llegar al 100% de los casos, ni muchísimo menos, pero a poco que se llegue a un 20%, oye, pues sería fantástico, vaya. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han estado comentando, y creo que es necesario y que es muy bueno el continuar introduciendo pues nuevas estrategias, tanto desde la prevención, que lo comentaban aquí algunos de los compañeros, la justicia restaurativa en la prevención, en el ámbito educativo, y extrapolarla a toda la comunidad, y para poder resolver esos conflictos, introducir pues tanto las nuevas tecnologías, nuevas temáticas, a nuevos representantes de las víctimas en la comunidad. Sí que considero que debemos de ir avanzando e investigando.